Chicos, buenos días. Bien, vamos a continuar, ¿no? Ahora con el curso de geometría. Y el día de hoy, pues, no voy a presentarles el tema de polígonos regulares. Bien, son polígonos también que, como ya hemos visto, tienen múltiples aplicaciones. Y, por ejemplo, ¿no? El panal de las abejitas se aproxima muchísimo a un polígono regular. Y bien, vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué es un polígono regular, no? Bien, ¿no? Un polígono regular es aquel, ¿no? Cuadrilátero, ¿no? Donde sus lados y sus ángulos que los conforman, o sea, los ángulos internos, van a ser congruentes. Eso quiere decir que son casi iguales, ¿no? Hablamos entonces de lados casi iguales, hablamos también de sus ángulos también internos que van a ser casi iguales. Bien, elementos, veamos rapidísimo. O es el centro, teta viene a ser el ángulo central, R es el radio, ¿no? Alfa, N, alfa, N, alfa, N, ¿no? Aquí tenemos alfa, N. ¿Qué cosas son? Ángulos internos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Beta sub N y beta sub N. ¿Qué representan ellos? Representan los ángulos externos, ¿no? Esos son los elementos más importantes. FE viene a ser uno de los lados, ¿no? Y en el caso de los polígonos regulares, habíamos visto, pues, ¿no? Que sus lados son congruentes, ¿no? O sea, que son casi iguales, ¿no? Porque en la vida real no existen, ¿no? Las cosas iguales, ¿no? Siempre hay un pequeño margen de error, ¿no? Entonces, una pequeña variación. Por más que uno diga, no, profesor, pero van a producir de repente, ¿no? Un triángulo, ¿no? Donde sus medidas son, pues, ¿no? 16 de repente de lado, ¿no? Un triangulito, ¿no? De 16 centímetros de lados, y todos los lados también deben medir 16. Pero a veces, en el momento del corte, ¿no? Al momento de repente de manipular, siempre no va a salir 16, pues, ¿no? 15.99, ¿no? De repente, ¿no? Pero no es 16, ¿no? Entonces es casi 16, sí. Muy bien, entonces por eso hablamos de figuras congruentes, que es lo más idóneo, ¿ya? Chicos, bien, vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Como ustedes saben, los polígonos también habíamos visto que la suma de sus ángulos internos es un 180 por n menos 2, ¿no? Donde n representa ¿qué cosa? El número de lados. Por otro lado, si queremos calcular un solo ángulo interno, porque recuerda, solamente es necesario calcular un ángulo, ¿no? Porque todos los ángulos son igualitos, ¿no? Entonces aquí podemos decir, ¿no? Que el ángulo interno, un ángulo interno, es igual a 180 por n menos 2 dividido entre n, ¿no? Ahora, por propiedad también sabemos que la suma de los ángulos externos, ¿cuánto vale? 360. Ahora, si quieres calcular un solo ángulo, ¿no? O sea, un ángulo externo nada más, vas a dividir, ¿no? 360 entre el número de lados, ¿no? De esa manera. Bueno, también la suma de la medida de los ángulos centrales, o sea, si tú sumas todos los ángulos centrales, va a dar una vuelta, ¿no? O sea, eso debe ser igual a 360, ¿no? Ahora, si tú quieres encontrar, ¿no? La medida del ángulo central, eso lo vas a calcular como 360 sobre n, ¿no? Entonces, bien, esas son las formulitas, ¿no? Que debemos utilizar, ¿no? En los diversos problemas que se nos presenten de los polígonos regulares. Bien, veamos entonces el problema número 1, ¿no? Dice, si x es un polígono regular, te pide calcular el valor de x, ¿no? Como puedes ver, x, ¿qué cosa es? Hay que identificar primero, ¿sí o no? X vendría a ser un ángulo externo, ¿no? Ahora, ¿cómo calculas un ángulo externo? Tú sabes que el ángulo externo, ¿no? Ese ángulo externo, ¿ya? Ese ángulo externo, ¿a qué es igual? Se puede calcular como 360 sobre n, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos, muy bien, entonces ese ángulo externo será igual, ¿no? 360. ¿Cuántos lados tiene, chicos, este polígono? Bueno, si te pones a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono, ¿no? Entonces, dividido entre 5, ¿eso cuánto te va a dar? Eso te va a dar 72 grados, ¿no? De esa manera, entonces, hemos llegado a la respuesta. Entonces, el x, que es el ángulo externo, podríamos decir que x es igual a 72 grados. Entonces, hemos llegado así a la respuesta a este problemita que está papayita, ¿no? Entonces acá marcamos la alternativa E de nanito. Continuamos con el problema número 2, ¿no? Dice X es un polígono, ¿no? Regular, donde O es el centro del polígono. Bueno, te pide calcular el valor de X, ¿no? Pero identifica, ¿qué cosa viene a ser X? A ver. Bueno, si tú te das cuenta, X vendría a ser ángulo central, ¿sí o no? Y si es un ángulo central, ¿no? Ese ángulo central que es igual a X, ¿no? ¿A qué es igual? ¿A cómo se calcula? Bueno, nosotros sabemos que eso tendría que ser igual a 360 dividido entre n, ¿no? De esa manera se calcula el ángulo central, ¿no? Entonces, x va a ser igual, ¿no? También a 360 dividido entre ¿cuánto? A ver,
¿Cuántos lados tiene? ¿Qué figura tenemos aquí? Bueno, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Entonces es un hexágono, ¿no? Por lo tanto, X es igual a 60 grados, ¿no? Entonces, de esa manera hemos llegado a calcular el valor de X, ¿no? 60, marcamos la alternativa C de cuernito, ¿no? Entonces, bien, hemos concluido entonces con el problema 1 y el problema número 2. Nos vamos al problema 3. Calcula, dice, la longitud AB, ¿no? O sea, nos pide AB si el polígono es regular y su perímetro es 60, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Bueno, decimos, pues, ¿no? Si esto es un polígono regular, todos los lados son congruentes, ¿sí? Entonces, este es X, ¿no? Esto de acá también es X, esto también es X y esto también es X. ¿Qué figura tenemos? Tenemos un pentágono, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Ponemos por acá resolución, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí el perímetro, el 2P, porque así simbolizamos el perímetro, ¿sí o no? En función de X, ¿cuánto es? Sería, si cuenta, son 5X, ¿sí o no? Pero también sabemos que el perímetro por dato, eso es 60. Entonces, 5X igual a 60, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que el 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y 60 entre 5, eso vendría a ser 12, ¿no? Entonces, de ahí, ahora, nosotros sabemos que ese X está representado también por AB, ¿no? Entonces, AB es igual a 12, ¿no? Entonces, bien, hemos llegado a la respuesta, metros, ¿no? Porque la unidad también ahí es importante. Bien, entonces, esto acá, nuestra respuesta sería 12. Marcamos la alternativa A, ¿no? Muy bien. Vamos por el problema número 4, ¿no? Resolución. ¿Qué es el problema 4? Dice que es un polígono regular. Bueno, nosotros recordamos que un polígono regular es aquel polígono donde los lados son congruentes, ¿no? Entonces, dado esa premisa, entonces nosotros podemos decir, ¿no? Que 4x menos 3, ¿no? 4x menos 3 debe ser igual a 17. Muy bien, el 3 pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces diremos que 4x debe ser igual a 20, ¿no? De ahí el 4 pasa a dividir, por lo tanto, x es igual a 5, ¿no? 5 unidades, ¿no? Y ya está. Y encontramos el valor de x, ¿no? Y solamente el valor de x es lo que te está pidiendo calcular. Muy bien. Entonces aquí, ¿no? Recordar que como los lados, si es un polígono regular, los lados son congruentes, ¿no? Por eso es igualado aquí, que 4x menos 3 es igual a 17. Bien, hemos llegado así entonces al final del problema número 4. Nos vamos ahora sí al problema número 5. Dice, hallar el valor de x, ¿no? Si el polígono es regular. Bien, chicos, si es un polígono regular, los ángulos internos, ¿cómo son? Igualitos, ¿no? Entonces, 180 entre 3, ¿cuánto sería? Bueno, este sí es un triángulo equilátero, ¿sí o no? Entonces, los ángulos internos, ¿cómo son? Igualitos, ¿no? Entonces, ¿cada uno cuánto vale? Entonces, esto valdría 60 grados, esto también, ¿no? 60 grados, ¿no? Esto también sería, ¿no? 60 grados, ¿no? Entonces, muy bien, aquí tendríamos un ángulo llano, ¿no? Entonces, diremos acá por acá, resolución, ¿no? Entonces, ya, entonces decimos, ¿no? Si es un ángulo llano, entonces debe cumplir que 60 más 3x, ¿no? Debe ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? Muy bien, el 60 pasa al otro lado y 180 menos 60 sería 120, ¿no? Entonces decimos que 3x es igual a 120, ¿no? Si el 3 pasa a dividir, x será igual a 40 grados, ¿no? Entonces hemos llegado a la respuesta, ¿no? Marcamos la alternativa B de burrito. Listo. Vamos al problema 6, dice, determina la longitud del perímetro de la región de los polígonos ABCDE y EEFC, ¿no? Bueno, está pidiendo entonces que determinemos, ¿no? La longitud del perímetro de la región ABCDE, ¿no? Muy bien. Y además dice, ¿no? Los dos, ¿no? Los dos son polígonos regulares. Muy bien. Si son polígonos regulares, entonces significa que cada lado, ¿cuánto vale? 8, pues, ¿no? Son congruentes, ¿no? 8, 8, 8, 8. Eso tienes 8, ¿no? Esto también, esta región interna sería 8, ¿no? Esta región interna también sería 8. Entonces, si nosotros hallamos, bueno, dice, ¿no? Determina la longitud del perímetro de la región. Bueno, acá no especifica tan bien, ¿no?
Entonces, bien, vamos a considerar, pues, no que sea el polígono que está en la región interna, ¿ya? O sea, del polígono A, B, C, D, E, y bueno, hasta acá, ¿no? Lo único que dice acá, determina la longitud del perímetro de la región, dice, ¿no? Bueno, de la región sombreada debe ser, ¿no? La que está dentro. Entonces, por acá ponemos resolución, ¿no? Y la región sombreada, ¿no? Entonces, la región sombreada será, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ¿cuántas veces 8 sería? A ver. Bueno, ¿no? Ese perímetro, el 2P, tendrá que ser igual. Bien, pues, ¿cuántos lados hay? 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 lados, o sea, sería 6 veces 8, pues, ¿no? Y 6 veces 8, eso tendría que ser igual a ¿cuánto? A 48, ¿no? 48 unidades, ¿no? Entonces, eso sería el valor del perímetro, ¿no? Si tú quieres, ponle acá nuevamente, ¿no? 2P igual a 48, ¿no? Entonces, de esa manera hemos llegado a la solución, ¿no? O sea, si nos pide la región sombreada. Falta precisar ahí en el problema, ¿no? Entonces, vamos a asumir que es la región sombreada. Bien, chicos, hemos concluido el problema 6. Borramos. Vamos al problema 7. Y en el problema 7 se calcula X más Y, ¿no? En el gráfico, si el polígono es regular. Bien, ponemos por acá resolución. Resolución, ¿no? Bien, el 3X, ¿qué cosa viene a ser? Un ángulo interno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar, ¿no? Que un ángulo interno, ¿no? Un ángulo interno, un E sub I. ¿Cómo se calcula un ángulo interno? Bueno, 180 por N menos 2. Y todo esto, chicos, dividido entre N, ¿no? Así calculamos el ángulo interno. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Entonces, ese 3X es el ángulo interno, ¿no? Entonces vamos a ponerle 3X, ¿ya? Ese es el ángulo interno, pues, ¿no? 3X. Pero ese ángulo interno se calcula como 180 por N menos 2, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale N? Recordemos, pues, ¿no? Que N es un hexágono. Entonces acá diremos N igual a 6, pues, ¿no? Claro, porque es un hexágono. Entonces acá será, ¿no? 6 menos 2, ¿no? Y todo esto dividido, ¿no? Entre la cantidad de lados, que viene a ser 6, ¿no? Entonces, bien, resolviendo esto, 3X igual, ¿no? Sería 180 por 4, eso sería 720. Pero todavía esto dividido entre 6, ¿no? Muy bien, entonces decimos 3X igual. Ahora, si tú divides 720 entre 6, ¿cuánto sería? Eso sería 120, ¿no? Y ahí que el 3 pasa a dividir, ¿no? Y X sería igual a 40 grados, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de X. Ahora nos falta el valor de Y, ¿no? Ahora, ¿ese 4Y qué cosa es? 4Y es ángulo externo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el ángulo externo, ¿no? ¿A qué es igual? Sabemos que es igual a 360 entre N, ¿sí o no? Pero ese ángulo externo es 4Y, ¿no? Ya no voy a poner el ángulo externo, sino voy a poner el 4Y, que debe ser igual a 360 dividido entre N. Pero recordemos que N, ¿cuánto valía? 6, ¿no? Entonces acá será 4Y, ¿no? Igual a ¿cuánto? 360 entre 6, eso sería 60, ¿no? Entonces, el Y es igual a ¿cuánto? El 4 pasa a dividir, ¿no? Y 60 entre 4, eso te va a dar 15 grados, ¿no? Entonces, ya tenemos el valor de X y tenemos el valor de Y. Por tanto, decimos, ¿no? Porque, por tanto, X más Y, ¿no? Es lo que nos está pidiendo, sería igual, ¿no? Reemplazamos, X vale 40, más el valor de Y, que vale 15, ¿no? Y eso igual a 55 grados, ¿no? Entonces hemos llegado así a la solución del problema, ¿no? Entonces, nuestra respuesta, nuestra alternativa, la C de cuernito, ¿no? Bien, vamos al problema 8. Ponemos acá resolución. Bien, entonces dice calcula el perímetro, ¿no? Nos pide el perímetro, pero para calcular el perímetro necesitamos encontrar el valor de X, ¿no? Así es. Entonces, una vez que ya tenemos X, ya podemos calcular el perímetro, ¿no? Entonces, primero, vamos a poner acá ya. Primero, calculamos X. Ahora, si me dice, ¿no? Que los lados son congruentes, porque es un polígono regular, ¿no? Entonces los lados tienen que ser iguales. Entonces igualamos, ¿no? 2X menos 3 igual a ¿cuánto? A X más 1, ¿sí?
Ya está. Ahora, a un lado las X y a un lado los números, ¿no? Entonces, este X que está aquí, lo pasamos al otro lado, ¿no? Sería 2X menos X, ¿no? Y eso igual, acá tengo 1 y el menos 3 pasa sumando, ¿no? Este menos 3 pasa al otro lado sumando. Entonces, acá 2X menos X me va a dar X. Y 1 más 3, eso es igual a 4. Ya tenemos X, mira. Entonces, decimos, entonces, el perímetro será, ¿no? ¿Cuánto será? Bueno, sabemos que el 2P, el perímetro, tendría que ser igual, ¿no? ¿Cuántos lados son? A ver, si tú cuentas, es un octógono, ¿no? Tiene 8 lados. Entonces sería 8 veces, ¿no? 8 veces, ¿no? ¿Cuánto? 8 veces 4, ¿no? Porque esto vale 4. ¿Listo? ¿Y eso cuánto es? ¿No? 32, ¿no? Muy bien, 32 unidades, ¿no? Porque es unidades es lo que estoy utilizando. Entonces ya tenemos el perímetro, entonces, hemos calculado y eso vale 32. Bien, como ustedes pueden ver, ¿no? No hay alternativa, ¿no? No tenemos alternativa. Claro, calcula la longitud del perímetro, dice. Bueno, volvemos a repetir, ¿ya? Por si acaso, a ver, una verificación. 2x menos 3 igual a x más 1, ¿no? Entonces, esto pasó acá, entonces, ¿no? 2x menos x, esto pasó a sumar, x vale 4. Y como son 8 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, ¿no? Entonces, son 8 lados, son 8 veces, ¿no? Ah, ya, un detalle. Un detalle aquí, pues, ¿no? A ver, vemos, hay que ver, hay que ver. No, pero el lado no sería 4, ¿no? Uy, ahí, borré todo. A ver, rapidísimo, ya lo volvemos a hacer aquí. A ver, voy a omitir ya varios pasos porque se nos borró. Ya, entonces vamos a tratar de hacerlo rapidísimo porque eso ya lo vimos. Ya, entonces habíamos quedado en esto, ¿no? 2x, 2x menos 3 igual, ¿no? A x más 1. Ya, muy bien. Entonces habíamos quedado, ¿no? El de frente, ¿no? X vale 4, ¿no? De frente. Pero el lado, entonces, ¿no? El lado es el que tenemos que evaluar, ¿no? El lado, el polígono, mide, ¿cuánto mide? X más 1, ¿sí o no? X más 1, ¿no? Y eso sería igual a ¿cuánto? X más 1, entonces eso sería 5, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, chicos, ¿ya? Entonces, el perímetro, el 2P, ¿no? El 2P, que es el perímetro, debe ser igual a 8 veces, ¿no? A 8 veces 5, pues, ¿no? Entonces, es igual a ¿cuánto? A 40, pues, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos alternativa. Muy bien, entonces hemos ahí culminado. El perímetro vale 40 unidades y marcamos la alternativa E. Muy bien, seguimos, ya seguimos. Vamos resolviendo más problemas. Vamos a borrar. Ya, vamos al problema número 9. Dice, ¿no? Calcula X, ¿no? Si A, B, C, D y E son polígonos regulares. Chicos, si son polígonos regulares, nosotros recordamos que los ángulos, ¿cómo son? Congruentes, ¿no? O sea, que deben ser iguales. Entonces, por acá, ¿no? Asumimos que son casi iguales. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros sabemos si es un cuadrado, entonces los ángulos son rectos, ¿sí o no? O sea, cada ángulo vale 90, 90. Y si esto de acá si es un polígono regular, ¿qué clase de triángulo es? Es un triángulo equilátero. Y nosotros recordamos que en un triángulo equilátero, los ángulos, ¿cuánto valen? 60 grados, ¿no? 60 grados, así es. Acá también será 60, y acá arriba también será 60, ¿no? Entonces, yo puedo determinar X, ¿no? Porque este es un ángulo recto. Entonces diré 60 más X es igual a 90, ¿no? Entonces, de ahí, chicos, ya te das cuenta que X vale 30 grados, ¿no? Entonces, aquí, X igual a 30 grados. Entonces, hemos llegado así, ¿no? A la solución del problema número 9, ¿no? Como vieron, está muy sencillo, súper fácil, ¿ya? Y bien, creo que nos alcanza el tiempo para resolver un problemita más, ¿no? A ver, vamos a resolver el problema 10. Rapidísimo, ¿ya? Veloz. Ya.
Bien, como pueden darse cuenta, 20 es ángulo externo, ¿no? Entonces, no sabemos cuántos lados tiene, ¿no? Entonces, hay que hallar primero el número de lados, ¿no? Entonces, calculamos el número de lados, ¿no? Entonces, el número de lados, o sea, n, ¿no? Pero, ¿cómo se calcula el ángulo externo? Bueno, vamos a recordar la formulita, el ángulo externo, o sea, un ángulo externo, ¿no? Se calcula como 360 dividido entre n. Bueno, n es el que no conocemos, ¿no? Porque este 20 sí ya conocemos, ¿no? Es el valor del ángulo externo que está acá. Esto vale 20, ¿ya? Y 360 dividido entre n. Chicos, entre el 20 y el 360 podemos simplificar, ¿sí o no? Puedo simplificar un cerito, se va a Serapio Torres, ¿no? Aquí puedo sacar mitad 1, mitad de 36, eso vendría a ser ¿cuánto? Eso vendría a ser 18, pues, ¿no? Listo, se va. Y bueno, el n que está dividiendo pasa a multiplicar al 1, ¿no? Entonces de ahí que n es igual a 18, ¿no? Entonces n igual a 18. Muy bien, chicos. Pero el problema no termina ahí, ¿no? Porque no solamente es calcular el número de lados. Ahora tenemos que hallar el ángulo central, ¿no? Entonces nosotros sabemos que ese ángulo central, ¿no? Es igual, ¿no? A 360 entre n, ¿no? Entonces, el ángulo central, ¿no? Será igual 360 entre, ¿cuánto? Bueno, si son 18 lados, entre 18. Ahora, si tú te das cuenta, sale lo mismo, ¿no? O sea que el ángulo central tiene que ser igual a ¿cuánto? A 20 grados, ¿no? Entonces, de ahí una conclusión, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que el ángulo central es igual al ángulo externo, ¿no? Bueno. Bien, el ángulo central vale 20, ¿no? Entonces marcamos la alternativa B, ¿no? Bien, chicos, ahí nos quedamos y vía Zoom resolvemos los problemas que queden. Y aquí, de repente, si hay alguna duda, alguna consulta, lo hacemos en la clase Zoom. Bien, chicos, eso sería todo.